La afirmación de que los católicos son los primeros cristianos no es un eslogan apologético, sino una constatación histórica fundamental. La Iglesia Católica no surgió como una denominación más entre muchas, ella es la continuación directa, ininterrumpida e institucional de la comunidad fundada por Jesucristo y los apóstoles en el siglo I. Todas las demás ramas del cristianismo, ortodoxos, protestantes, evangélicos, etc., surgieron posteriormente, ya sea por cisma o por reforma. Para entender esto hay que remontarse a los orígenes. 1. Jesús fundó una iglesia visible, jerárquica y con autoridad. Jesús no predicó un cristianismo invisible, ni dejó un simple libro para que cada uno lo interpretara a su manera. Fundó una comunidad concreta. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mt 16.18-19. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. LC 10.16. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Mt 28.19-20. Cristo eligió a los 12, les dio autoridad para enseñar, perdonar pecados. JN 20.21-23. Celebrar la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. LC 22.19. Y gobernar. Esta estructura no era democrática ni congregacionalista, era apostólica y jerárquica desde el principio. Pedro recibe un primado especial que los demás apóstoles reconocen. Ver Hechos 1-15. La iglesia primitiva de Jerusalén, descrita en los Hechos de los Apóstoles, ya muestra comunión, doctrina de los apóstoles, fracción del pan, Eucaristía, y oración. HCH 2.42. No era un grupo de creyentes aislados, sino una comunidad visible con líderes, apóstoles, presbíteros y diáconos. 2. La sucesión apostólica, el eslabón que une el siglo I con hoy. Los apóstoles no pensaron que su ministerio terminaría con su muerte, nombraron sucesores. En Hechos 1, los 11 eligen a Matías para reemplazar a Judas. Pablo ordena presbíteros y exhorta a Timoteo y Tito a hacer lo mismo. 2 Tim 2.2, Tit 1.5. Los padres apostólicos y de la iglesia primitiva lo confirman con claridad. San Clemente de Roma, C96 después de Cristo, tercer sucesor de Pedro, escribe sobre la sucesión apostólica para evitar disputas en Corinto. San Ignacio de Antioquía, que 110 después de Cristo, discípulo del apóstol Juan, es el primero en usar el término Iglesia Católica, de forma explícita. Donde esté el obispo, allí esté la Iglesia Católica. Carta a los Esmirniotas 8. Ya distingue entre obispos, presbíteros y diáconos, y subraya la unidad en torno al obispo. San Ireneo de León, 180 después de Cristo, insiste en que la verdad se conserva mediante la sucesión de los obispos desde los apóstoles, especialmente en las iglesias fundadas por ellos, Roma, Esmirna, Éfeso, etc. Contra los gnósticos, dice que hay que acudir a la tradición apostólica manifestada en toda la Iglesia y a las listas de sucesión. Esta sucesión no es sólo una cadena de ordenaciones, sino garantía de la transmisión fiel de la fe, una vez dada a los santos. Jud 3. La Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas, que se separaron en 1054, mantienen esta sucesión apostólica histórica. Las iglesias protestantes, en su mayoría, la rechazan conscientemente. 3. Doctrinas y prácticas católicas en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos ya creían y practicaban muchas cosas que hoy se consideran típicamente católicas. La Eucaristía como presencia real de Cristo. San Ignacio habla de la carne del Señor y advierte contra quienes la niegan. San Justino Mártir, c. 150, describe la misa casi exactamente como hoy. Bautismo de niños y regeneración bautismal. Jerarquía, obispo, presbítero, diácono. Primado de la Iglesia de Roma. Ireneo la llama la más grande y más antigua, con la que toda iglesia debe estar de acuerdo por su preeminente autoridad. Intercesión de los santos y veneración de mártires, ya en el siglo II. Tradición oral junto a la Escritura. 2 Tes 2.15. Los protestantes suelen argumentar que estas prácticas son acreciones posteriores. Sin embargo, los testimonios de los padres del siglo II, Ignacio, Policarpo, Ireneo, Justino, muestran que ya estaban presentes muy poco tiempo después de los apóstoles. La idea de un cristianismo primitivo puro,
que luego se corrompió en el siglo IV con Constantino, es una reconstrucción protestante del siglo XVI sin base histórica sólida. 4. El cisma y las reformas posteriores. 1054. Gran cisma de Oriente. Las iglesias ortodoxas se separan de Roma, pero conservan casi toda la estructura católica antigua: sucesión apostólica, sacramentos, liturgia, tradición. 1517. Reforma protestante. Martín Lutero, Juan Calvino y otros rechazan el primado papal, la sucesión apostólica, varios sacramentos, la tradición y la autoridad del magisterio. Nacen nuevas iglesias basadas en el principio de sola escritura y sola fide. Cada reformador interpreta la Biblia a su manera, lo que genera miles de denominaciones diferentes. Históricamente, el protestantismo es un movimiento del siglo XVI. No existía antes. Las iglesias evangélicas y pentecostales son aún más recientes, siglos XIX y XX. Afirmar que los primeros cristianos eran protestantes es anacrónico. Equivale a decir que los cristianos del siglo I creían en doctrinas inventadas 1500 años después. 5. Católico significa universal. La palabra católica, del griego católicos, significa universal, según el todo. San Ignacio la usa precisamente para distinguir la Iglesia verdadera, la que conserva la fe íntegra de los apóstoles en comunión con los obispos, de las sectas gnósticas o heréticas locales. Desde el principio, la Iglesia se entendió como una, santa, católica y apostólica. Credo de Nicea, Constantinopla, 381. La Iglesia católica no se llamó a sí misma católica para distinguirse de otras, fue la única Iglesia cristiana durante más de 1000 años. Las demás surgieron de ella, ya sea separándose o reformándola. Conclusión: los católicos son los primeros cristianos, porque la Iglesia católica es la misma Iglesia que nació en Pentecostés. Fue edificada sobre Pedro y los apóstoles, conservó la sucesión apostólica, mantuvo la fe transmitida y se expandió universalmente. No es una denominación entre muchas, es la Iglesia madre de la que todas las demás proceden histórica y teológicamente. Esto no significa que no haya cristianos sinceros y santos fuera de la comunión plena con Roma. La Iglesia católica reconoce elementos de santificación y verdad en otras comunidades cristianas, pero la continuidad histórica, doctrinal e institucional apunta claramente a una sola realidad. La Iglesia que Jesús fundó sigue existiendo hoy, y se llama católica. Estudiar la historia de la Iglesia primitiva sin prejuicios suele llevar a una conclusión similar a la de muchos convertidos a lo largo de los siglos. Los padres de la Iglesia eran católicos. Y si los primeros cristianos eran católicos, entonces los católicos de hoy son sus herederos directos. Gracias por ver, no olvides suscribirte y darle a me gusta para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.